¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el aporte al desarrollo científico del Ecuador? ¿Cuáles son las prioridades e innovaciones que propone la academia? Presentamos Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional, porque el conocimiento es poder. Muy bien, luego de una semana de ausencia, hoy retomamos nuestro segmento científico. Punto Ciencia, en esta alianza que mantenemos quienes hacemos A Primera Hora a través de Majestad FM y la Escuela Politécnica Nacional. En estos minutos y alerto, más adelante estará con nosotros ya Jaime Arciniega, dirigente sindical, para hablar sobre la discusión respecto del salario básico unificado. En ese tema es interesante abordar los temas científicos, o en este momento es interesante abordar los temas científicos. Está con nosotros el doctor Danilo Chávez, ingeniero en electrónica y control en la Escuela Politécnica Nacional, máster en domótica y doctor en ingeniería en sistemas de control orientado en sistemas hombre-máquina. Es parte del equipo de investigadores a cargo de diseñar un páncreas artificial para pacientes con diabetes. Qué interesante, ¿eh? Actualmente es profesor del Departamento de Automatización y Control Industrial y da clases a pregrado, maestría y doctorado. Además es editor de Visus, revista politécnica de desarrollo e innovación. Ha escrito más de 25 artículos científicos en revistas, congresos indexados y capítulos de libros. Tremendo currículum de nuestro invitado. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Fabricio, un gusto estar aquí y buenos días a todos. Oiga, perdóname la ignorancia, en su currículum dice máster en domótica. ¿Qué es la domótica? Sí, domótica son, bueno, lo que se llama comúnmente casas inteligentes. Ya. Son la automatización de casas para mejorar la calidad de vida de los que vivimos. Mire usted, un término que nunca lo había escuchado, por eso la pregunta. Y decía yo en la presentación, él es parte de un equipo de investigadores a cargo de diseñar un páncreas artificial para pacientes con diabetes. Póngale ojo a esto, ¿ah? ¿Qué tan avanzado desarrollado está esto? Bueno, a nivel mundial ya hay páncreas artificiales comerciales. De hecho, o sea, hace 3 años más o menos ya se dio la autorización para poder utilizarlo en humanos. Pero obviamente un páncreas artificial traído aquí al Ecuador cuesta más o menos entre 7.000 a 8.000 dólares. Entonces, el reto está en construir un páncreas artificial ecuatoriano a un bajo costo. O sea, nosotros aspiramos que ya en producción, cuando lleguemos a esa etapa, llegue a costar unos 2.000 dólares. Ese es nuestro reto, en realidad. Ahora, ¿qué es un páncreas artificial? En realidad, no es que vamos a construir un páncreas y meterlo dentro del ser humano. Entonces construimos un símil del órgano y lo reemplazamos. No funciona así. O sea, nuestra idea no es eso, nuestro reto no es ese. Es construir un aparato externo que tenga un cerebro electrónico, una bomba de insulina y un sensor de glucosa. ¿Cuál es la idea? El sensor de glucosa nos dice cuál es el nivel de glucosa, va al cerebro electrónico, que es en donde estamos desarrollando controladores, y nos dice cuánta insulina tiene que darle la bombita. Así automáticamente. Esa es nuestra idea. ¿Cuál es la ventaja? Que mejora la calidad de vida del ser humano. En el Ecuador, de acuerdo al INE, la segunda causa de muerte es la diabetes. Eso es de acuerdo a un informe que sacaron en el 2017. En Latinoamérica es la cuarta causa de muerte, la diabetes. Entonces, la idea es, primero, mejorar la calidad de vida y segundo, evitar esas muertes por hipoglucemia, sobre todo. A ver, pero se entiende que la diabetes, siendo una enfermedad incurable, es una enfermedad controlable. Se la puede controlar con el debido tratamiento, con los cuidados debidos. Se entiende aquello. Pero hay un momento en el cual la diabetes ya es incontrolable. ¿Esta solución del páncreas artificial puede ayudar a eso? De hecho, en realidad, ¿qué es el páncreas artificial? Ahorita los enfermos de diabetes tipo 1 tienen que inyectarse insulina. Tienen que irse controlando a cada rato la glucosa, pinchándose y viendo cuál es el nivel de glucosa para calcular cuánta insulina tienen que inyectarse. Así funciona. ¿Qué pasa si se equivocan? Se pueden inyectar más insulina de la que necesitan o menos insulina. O digamos que come un asado y no le calculó bien
el número de calorías. Se equivoca en la cantidad de insulina. Ya. Entonces puede ir a la hipoglucemia o hiperglucemia. ¿Cuáles son los efectos de la hipoglucemia? Puede llegar a la muerte. A pesar de que está controlada, a pesar de que están haciendo un seguimiento de la enfermedad, etc. Entonces, ¿cuál es la idea del páncreas artificial? Que el ser humano se olvide de estarse controlando, porque ya va a tener un sensor, se está desarrollando un sensor no invasivo, que no se esté pinchando, que sea a través de luz, que logre determinar el nivel de glucosa en la sangre, Ujú. para que no sea invasivo, porque, bueno, ya sabemos que el ser humano, cuando tiene un sensor invasivo, cuando siente que está siendo controlado, cambia su comportamiento. ¿Por qué tiene que ser el páncreas? Yo alguna vez escuché que el páncreas es probablemente el órgano menos noble del aparato digestivo. ¿Por qué tiene que ser a través del páncreas? Lo que pasa es que el páncreas es el que genera la insulina. Ya. Ya, y bueno, podríamos abordar un montón de problemas y de hecho se están abordando muchos otros problemas médicos a través de la tecnología. Incluso, o sea, todo lo que es rehabilitación, todo lo que es, por ejemplo, hay un proyecto de detección de cáncer de piel, pero en este caso es el páncreas artificial. Pero dentro de la Politécnica Nacional se hacen un montón de avances en lo que es biomedicina. Entre esas, la rehabilitación, detección de cáncer de piel, el páncreas artificial, está otro proyecto que es para hacer una mini máquina de diálisis, por ejemplo. Hay un montón de proyectos. En este caso es porque vimos que una de las mayores causas de muerte es la diabetes. Entonces hay que atacar los problemas que afectan a la sociedad. Vamos por la génesis. ¿Qué provoca la diabetes? Más allá de que es un tema que muchos conocen, sí creo que hay que abundar en aquello. ¿Qué provoca la diabetes? Bueno, eso ya es más parte médica, porque Claro. yo soy en la parte de control, ingeniero. De acuerdo. Pero, o sea, lo que sí sabemos es que si uno, o sea, primero es una predisposición genética a tener diabetes. Segundo es que el azúcar, o sea, la glucosa en la sangre empieza a subir. Por eso necesitamos insulina. Y normalmente el páncreas es el que genera la insulina que hace que baje la glucosa. Cuando el páncreas deja de funcionar correctamente, la glucosa no tiende a bajar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para controlar? A través de la alimentación y ejercicio. Correcto. ¿Dónde nace la iniciativa de crear este páncreas artificial? Usted nos decía, ya hay iniciativas que se han venido desarrollando en el mundo. La Politécnica aquí en el Ecuador es pionera en estos estudios. Pero a nivel mundial, ¿cuándo y dónde comenzó esta iniciativa de desarrollar el páncreas artificial, doctor? A nivel mundial es aproximadamente en el año 54 que se empiezan a hacer ya modelos matemáticos de cómo reacciona el ser humano a la glucosa. Ya en el año 54. En el 54. Uno de los primeros prototipos sale en 1980, pero recién en el 2016-2015 se da un prototipo ya comercial. Por tanto, o sea, sí es un recorrido bastante grande que se ha hecho para llegar a un páncreas artificial. Ahora, aquí en Latinoamérica hay iniciativas buenísimas en este campo. Por ejemplo, Argentina este año ya empezó las pruebas con seres humanos de su páncreas artificial. Hay otro grupo en Colombia con el cual estamos trabajando también, que tiene bastante avanzado la parte del páncreas artificial, y nosotros, al menos de lo que yo sé en América Latina. ¿Y ustedes en la Politécnica cuánto han avanzado? Este proyecto lo empezamos hace 2 años, más o menos. Justo cuando fuimos a un congreso en Colombia, nos conocimos con los que están haciendo el páncreas artificial y empezamos a trabajar juntos. ¿Qué se ha hecho O sea, en aquí? ese congreso les llamó la atención Sí, el tema. nos llamó la atención el tema, conocimos a los profes argentinos que ya venían trabajando cerca de 10 años en este tema. Ellos hablaron de ese tema en ese congreso. Exactamente. Y ustedes inmediatamente, wow. O sea, por ahí hay que hacer algo. Hay que hacerlo acá. Exacto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Estamos desarrollando el modelo del paciente. ¿Cuál es el detalle? Que obviamente nosotros no podemos ir con un páncreas artificial, con un cerebro electrónico, con un controlador diseñado por nosotros,
sin primero probarlo en simulación. O sea, sería ilógico probarlo directamente en seres humanos. Y obviamente lo más fácil, entre comillas, lo más fácil, es desarrollar un modelo matemático del paciente. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, desarrollar el modelo del paciente virtual. Acá nos piden que le preguntemos, y de acuerdo a los avances que ustedes tienen desde hace 2 años en la Politécnica, han empezado a trabajar en este tema, ¿en cuánto tiempo se cree que ya ustedes puedan llegar a una finalización, ya un producto concreto? Un prototipo, nosotros esperamos que un año ya tener un prototipo. Ahora, de ahí pasar a pruebas en humanos es otro proceso mucho más grande. En el equipo multidisciplinario que se tiene, hay médicos, hay físicos, hay ingenieros, obviamente, y desarrollar un proyecto así es un reto grande en realidad. Y nuestra idea es llegar a eso, o sea, llegar a un prototipo donde algún rato se pueda hacer un protocolo médico y se pueda hacer pruebas. ¿Cómo se financian esas investigaciones, doctor? Que es otra pregunta que también nos hace la audiencia a través de este diálogo en Punto Ciencia, nuestro segmento con la Escuela Politécnica Nacional. Estamos conversando con el doctor Danilo Chávez sobre el páncreas artificial. ¿Cómo se financian estas investigaciones? Casi todas las investigaciones se financian a través de 2 modos en realidad aquí en el país. O sea, el primero son proyectos internos de investigación que tiene la universidad y uno aplica esos proyectos y se financia una parte. La otra parte son proyectos externos, por ejemplo, con fuentes de financiamiento externas, externas a la universidad, internas al país, como son el CENESID y CEDIACEPRA, que son los más importantes. Y obviamente, si es que se tiene mayor suerte y mayores socios extranjeros, se puede aplicar a un proyecto externo de investigación. ¿Cuántos investigadores forman parte del equipo del cual usted también es parte, que están trabajando justamente en este proyecto? En este momento yo calculo que unos 15. Al menos en el último proyecto que se presentó son 15. Usted nos dice 1 año para el prototipo, de allí tendremos que hablar del tema de las pruebas, pruebas de humanos, pero ¿las pruebas con qué empiezan antes de llegar a los humanos? Primero con el paciente virtual. Yeah. ¿Por qué? O sea, el paciente en Estados Unidos. En Estados Unidos sacaron un paciente virtual y sobre ese paciente virtual que está avalado por la FDA, primero se hacen todas las pruebas de los controladores de los páncreas artificiales. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Creando nuestro paciente virtual y dándole mayores ventajas que el que es comercial. Por ejemplo, el ejercicio, etcétera, etcétera. Correcto. Realmente es un tema muy interesante, pero notamos que todavía va a tardar, va a tomar su tiempo. Y esta entrevista evidentemente ha generado expectativas de parte de los oyentes que conocen algo nuevo que tiene que ver con el páncreas artificial. Gracias por esta información, doctor. Qué amable. Muchas gracias. Qué gentil. Espero que se haya sentido cómodo en la entrevista. No, sí. De hecho, seguimos trabajando, estamos haciendo congresos. El próximo año hay un congreso de ciencia aplicada a la medicina, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en eso. Y estamos trabajando en un montón de otros proyectos que puedan impactar en la vida del ser humano. Oiga, una pregunta adicional que nos llega. Nos pregunta un oyente, ¿no sería más adecuado trabajar en proyectos que más bien sean preventivos, nos dice? ¿Qué le parece a usted esta pregunta? Que es un oyente. De hecho, o sea, se trabaja bastante en proyectos preventivos. O sea, por ejemplo, hay un proyecto del Mintel con el IES que es de telemedicina, por ejemplo. Pero, obviamente, o sea, es bueno trabajar en proyectos preventivos, pero si es que el problema está, hay que solucionarlo. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy gentil. Aquí en Punto Ciencia agradecemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Danilo Chávez, ingeniero de electrónica y control de la Escuela Politécnica Nacional, máster en domótica y doctor en ingeniería en sistemas de control orientado a sistemas hombre-máquina, hablando con nosotros sobre esta investigación que realiza la Escuela Politécnica Nacional para diseñar un páncreas artificial para pacientes con diabetes. Póngale ojo a este tema. Felicitaciones a la Escuela Politécnica Nacional que una vez más se pone a la vanguardia de una investigación científica realmente importante. Aquí en Punto Ciencia, porque el conocimiento es poder. Esto fue Punto Ciencia.
un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional. El próximo miércoles, un nuevo tema de interés científico.